¿Qué lo que? Bienvenidos a un nuevo video y seguimos nuestra ruta por Alemania. Hoy subimos de división a la Bundesliga 2, Dynamo Dresden vs Fortuna Düsseldorf. ¡Vamos! Primero a desayunar algo. Ahora sí, buen provecho. Banditen Dynamo Dresden. Ultras. Dynamo Dresden regresó a la Bundesliga 2 después de 3 años y no es que esté teniendo una buena temporada, que digamos. De las 13 jornadas que lleva la liga, solo ha ganado 2 partidos y los 2 han sido como visitante, o sea que aún no logra ganar como local. Y eso que la afición de Dynamo Dresden es considerada una de las mejores y de las más violentas en Alemania. Que eso puede influir o no, pero es bastante curioso. Fortuna Düsseldorf por su parte también está cerca de la zona de descenso. Solo tiene 4 puntos más que Dresden. Y de los últimos 7 partidos solo ha ganado 1, que fue el de la semana pasada. Igual le diría al Dynamo Dresden que no se preocupe. Si yo estoy aquí, el equipo no pierde. Ahora a conocer un poco la ciudad, que solo tenemos 2 horas. Estoy en Theaterplatz, que es Plaza del Teatro en español. Usted traductor obis. Y puede ser una de las mejores plazas que haya visto. Tiene en el centro la estatua del rey Juan, que fue el rey de Sajonia ya por el siglo XIX. Sajonia es la región donde está Dresden. Lo que me llamó la atención es la parte del borde, que tiene diferentes figuras, pero es como si también avanzara la historia. Aquí comenzaría con la época mitológica, la Edad Media, y aquí en los tiempos de guerra. Capaz no sea así y me lo he inventado yo, no sé. La estatua está rodeada con 2 edificios más que emblemáticos. Ese es el Alta Meister, una grandísima pinacoteca. Y esa es la Ópera Semper, que el mismo nombre lo dice, es una ópera. Está considerada una de las joyas de la arquitectura. Aunque aquí parece que lo están remodelando. Y también tiene una estatua allí arriba, que parece ser unos dioses con 4 panteras tirando el carruaje. Solo crucé la puerta de la pinacoteca y entré a este jardín. ¡Buah! Dresden es sin duda la mejor ciudad arquitectónica en la que he estado. E incluso me faltó visitar esos 2, que son como palacios, creo. Está el río que pasa por el medio de la ciudad y hay un puente que divide la ciudad también. Este sería el casco antiguo donde estamos ahora y los palacios que nos quedó por ver sería el casco nuevo. Pero ahora lamentablemente ya no hay tiempo. Ahora sí, nos vamos para el estadio. Para este partido la seguridad está muy controlada. Me han quitado mi cargador. No sé si pueda llegar con la cámara a todo el partido. Die 19, Alexander. Unser Captain hat die 27 und heißt Niklas. Parece que Dynamo también está en protestas y supongo que serán los primeros 10 minutos.
Lo que más me sorprende es que saquen un tifo al minuto 15. O sea que no están viendo el partido. Pero el Fortuna 2 tampoco está mal, ¿eh? El partido va 27 minutos, pero todavía no hay ocasiones claras. No hay tiros a puerta aún. Gol de Dinamo Dresden, pero ha sido anulado. El partido sigue 0-0.
antes de finalizar el primer tiempo, Dinamo Dresden se adelanta. Dinamo Dresden 1, Fortuna Düsseldorf 0. Der Torschütze, Medaille Nummer 19, Alexander! Ahí va. Ahí. Dale. Minuto 55 del partido. Dinamo Dresden 2, Fortuna Düsseldorf 0. Ya lo dije, si yo estoy aquí, el equipo local no pierde. Igual le diría al Dinamo Dresden que no se preocupe. Si yo estoy aquí, el equipo no pierde. Dale, dale. Solo. Lo que se acaba de fallar es increíble. Dale, dale. No. Eran 3 contra 1. ¿Cómo va a fallar eso? Dios, cerca. Y así termina el partido, señores, con un increíble ambiente en el estadio de Dresden, que para ser sincero, la verdad me esperaba un poco más. No han prendido bengalas, le faltaba más de chispa. Nada, pero en general ha sido un ambiente increíble, la verdad. Y ese es todo el video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.